Le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Iniciar esta jornada. Mi nombre es Daniel Rosas y por supuesto es un placer poder acompañarle. Vamos a iniciar, si me permite, con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy, Venezuela impulsa la construcción de viviendas con base en estudios científicos de suelo. En nuestro espacio de análisis estaremos hablando de cómo Estados Unidos reaviva la guerra en contra de Irán y presiona al mercado petrolero. Y en nuestro recorrido digital, China insta a Estados Unidos a poner fin al bloqueo en contra de Cuba. Si nos permite, vamos a comenzar con los detalles. Le cuento de entrada que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un plan de reconstrucción habitacional tras los sismos registrados el 24 de junio, con énfasis en estudios científicos de suelo y subsuelo para determinar las zonas adecuadas en donde se levantarán nuevas viviendas con criterios de resistencia sísmica. Aquí los detalles. El Ejecutivo venezolano informó que trabaja junto a especialistas nacionales e internacionales en infraestructura resiliente para evaluar daños, definir reparaciones y avanzar en la construcción de soluciones habitacionales para las familias afectadas. En este proceso participan expertos en ingeniería estructural y organismos de Naciones Unidas, que también apoyan con alternativas de alojamiento temporal y mecanismos de asistencia. Y quiero que sepan lo que se está haciendo. En este momento, nosotros nos encontramos ya con expertos de estudios de suelo, de subsuelo, ubicando los espacios donde vamos a construir nuevas viviendas y ciudades antisísmicas. Ya, ubicando los espacios. Y tenemos a un grupo de empresas y hemos convocado a las empresas nacionales con experticia y a las empresas internacionales con experticia para la construcción agresiva y rápida de viviendas. Ese es un objetivo que es estratégico para nosotros. Un objetivo fundamental para la atención de los campamentos es que nosotros ya sepamos con un cronograma que le mostraremos al país en el tiempo de cuántas viviendas vamos a construir, dónde las vamos a construir para atender las necesidades que se han generado de este doble terremoto. Como parte de la atención inmediata, Venezuela mantiene 87 campamentos transitorios distribuidos entre Caracas, La Guaira y Miranda, donde reciben apoyo integral miles de personas damnificadas, mientras avanzan los proyectos de recuperación. Rodríguez también planteó la necesidad de disponer de recursos financieros para la reconstrucción y exigió la liberación de activos venezolanos bloqueados en el exterior. La mandataria señaló que estos fondos permitirían fortalecer la respuesta nacional y acelerar la rehabilitación de viviendas e infraestructura afectada. El gobierno venezolano indicó que mantiene coordinación con instituciones internacionales para canalizar apoyo técnico y financiero, mientras insiste en que las nuevas edificaciones deben responder a estándares de seguridad acordes con la condición sísmica del territorio. La estrategia busca combinar atención de emergencia, planificación urbana y prevención de riesgos para garantizar viviendas seguras a las comunidades afectadas. Por otro lado, el comportamiento de los mercados financieros reflejó una jornada marcada por la incertidumbre geopolítica. Estoy hablando de México, aunque el dinamismo del sector tecnológico logró contener parte de la volatilidad. Y es que mientras persistieron las agresiones de Estados Unidos en contra de Irán, las principales bolsas estadounidenses encontraron respaldo en el desempeño de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y la industria de semiconductores. El índice de Nasdaq avanzó 1,3%, esto en Estados Unidos, mientras que el Standard & Poor's 500 ganó 0,81%, impulsados por nuevos anuncios de inversión y desarrollo tecnológico de compañías como Meta, OpenAI y Micron. En contraste, la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0,75%, afectada por pérdidas en importantes corporaciones nacionales. El índice del dólar mostró una ligera caída del 0,03%, favoreciendo una modesta apreciación del peso mexicano,
en un contexto en donde la inflación anual del país se ubicó en 3,37% y el Banco de México mantiene cautela sobre futuros movimientos de tasas. En el mercado energético, los precios del petróleo se dieron pese a las crecientes tensiones en Medio Oriente. El Brent cayó, por ejemplo, hasta $76,30 por barril. El WTI cerró en $72,08, reflejando la volatilidad que continúa condicionando las expectativas de inversionistas sobre la economía mundial. Le cuento que el gobierno de Brasil ultima una medida provisional para renegociar deudas del sector agropecuario, priorizando a los productores afectados por fenómenos climáticos y de volatilidad de los precios agrícolas. Según el ministro de Hacienda, Darío Durigan, el texto busca el equilibrio fiscal y se publicará la próxima semana. Así, la propuesta permitirá renegociar hasta $1,6 millones por pérdidas climáticas y hasta $800,000 por oscilaciones del mercado. Asimismo, el gobierno evalúa aplicar tasas de interés anuales del 6% para pequeños productores, 9% para medianos y entre 11 y 12 para grandes agricultores, con plazos de pagos entre 8 y 10 años. Por su parte, Durigan adelantó que se estudia crear un fondo de garantía agropecuario con aportes públicos, bancarios y privados para poder cubrir pérdidas futuras, el cual exigirá a los bancos aceptar garantías de productores en mora y mantener la proporcionalidad entre dichas garantías y los préstamos otorgados. Por otro lado, Alemania registra más de 5.000 muertes asociadas a las altas temperaturas desde 2026 o durante este 2026, según estimaciones del Instituto Robert Koch, que identificó a las personas mayores de 75 años como el grupo más afectado por la reciente ola de calor que golpeó a Europa Occidental. El informe advierte que gran parte de los fallecimientos ocurrió en pacientes con enfermedades preexistentes, agravadas por las condiciones climáticas extremas. El impacto de las elevadas temperaturas reavivó el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema sanitario y de atención a adultos mayores. Diversos sectores cuestionan la insuficiente climatización en residencias y centros de cuidado, mientras el gobierno del canciller Friedrich Merz enfrenta críticas por su propuesta de reducir recursos destinados al Fondo del Clima y la Transformación. La emergencia alemana coincide con un escenario de temperaturas récord en Europa, donde expertos alertan sobre la necesidad de fortalecer las políticas de adaptación climática y la protección de las poblaciones más vulnerables frente a fenómenos extremos cada vez más frecuentes. Le cuento que Burkina Faso inauguró su primera mina de oro de propiedad pública, un paso que fortalece la estrategia del gobierno para ampliar el control estatal sobre los recursos naturales y consolidar así la soberanía económica del país. El yacimiento, ubicado en la región de Yadga, será administrado por la empresa estatal Sopamif y posee reservas estimadas en 10,77 millones de toneladas del mineral, con una producción proyectada de 7,27 toneladas de oro durante los próximos 15 años. Las autoridades prevén que el proyecto genere más de 1.200 empleos directos e indirectos y contribuya al financiamiento de programas de desarrollo nacional. El ministro de Energía, Minas y Canteras, me refiero a Yokuba Sabre Gouba, afirmó que esta iniciativa representa un cambio hacia un modelo donde el Estado participa directamente en la industria minera para que la riqueza permanezca en beneficio del pueblo burkinés. Pausa, pero al regreso en nuestro espacio de análisis estaremos hablando de cómo Estados Unidos reaviva la guerra en contra de Irán y presiona a el mercado petrolero. Volvemos con los detalles.
Estados Unidos reaviva la guerra en contra de Irán y presiona el mercado petrolero. Los precios del crudo han estado nuevamente en alza luego del anuncio de Donald Trump, quien dio por terminado el acuerdo provisional con Irán desde la cumbre de la OTAN en Ankara. El presidente calificó las negociaciones de pérdida de tiempo. Amenazó con atacar a Teherán con dureza y planteó restablecer el bloqueo naval sobre el estrecho de Hormuz, el paso por donde circula una porción decisiva del comercio petrolero mundial. Irán, por su parte, enfatizó que la escalada estadounidense deja sin efecto partes claves del memorando de entendimiento que puso fin a la guerra y advierte que responderán en virtud del derecho en legítima defensa. La Cancillería iraní afirmó que los ataques militares estadounidenses constituyen una violación flagrante al acuerdo de paz que puso fin a las operaciones bélicas entre ambos países. Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que el acuerdo con Irán había terminado y revocó la licencia que permite la venta de petróleo a Teherán. En respuesta, el gobierno iraní afirmó que Washington se ha vuelto ineficaz, por lo que deberá enfrentar consecuencias peligrosas ante los continuos ataques en contra de la región. Ante este panorama, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revocó este martes las exenciones temporales a la venta de petróleo iraní, retirando así el alivio concedido a Teherán bajo el marco de entendimiento. La institución revocó la licencia general X emitida el 21 de junio y la sustituyó por la X1. La medida elimina la autorización previa para estas actividades y establece el proceso de cierre ordenado de las operaciones ya permitidas que facilitaban determinadas actividades relacionadas con el crudo iraní. Revisemos ahora cómo se han comportado los mercados energéticos luego de que Estados Unidos rompiera el acuerdo de entendimiento con Irán. Los precios del petróleo se encaminan a una ganancia semanal del 5%, mientras persisten los precios, o los riesgos, mejor dicho, de suministro en Asia Occidental. Entre los principales índices, el crudo Brent avanzó 0,25% hasta $76,49 por barril, mientras que el West Texas Intermediate ganó 0,26% y cotizó en $72,27. En el balance semanal, el Brent se encamina a un alza de alrededor del 6% y el WTI de un 5%. Una de las consecuencias que trae en el reinicio de la guerra en Asia Occidental es el tráfico de petroleros a través del estrecho de Hormuz, que sufrió una interrupción debido al agravamiento de los riesgos de navegación provocados por la escalada militar de Estados Unidos en contra de Irán. Pero, ¿cuál es la importancia real de este paso para el comercio energético mundial? Veamos. Desde tiempos remotos, este estrecho ha sido el latido del comercio mundial, uniendo los destinos de Asia, África y el Medio Oriente. Para el siglo I, los antiguos navegantes seguían las rutas marcadas en el periplo del mar Eritreo, un documento testimonial que relata los viajes que se realizaban en la actualidad a África y a India a través del Mar Rojo, aventurándose por las rutas del Golfo Pérsico bajo la mirada del mundo greco-romano. Más tarde, el legendario reino de Hormuz tomó el relevo, floreciendo como un oasis de riqueza entre los siglos XI y XVII. Aquel próspero enclave no solo dominó las aguas, sino que tejió una red de intercambio entre Persia, India y Arabia, dejando una huella imborrable en la historia marítima. The Strauss Center, un centro de investigación de asuntos globales de la Universidad de Texas, menciona que el estrecho de Hormuz es una vía fluvial que se ubica en la entrada del Golfo Pérsico y conecta ese enorme reservorio energético con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, que a su vez desembocan en el Océano Índico. Geográficamente es una ruta muy importante a nivel mundial para el transporte de petróleo y funciona como un verdadero cuello de botella. Este estrecho tiene unos 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Por él mismo pasaban, al día antes del inicio de la guerra, alrededor de unos 20 millones de barriles de petróleo, lo que representaba entre el 20 y el 25% del consumo mundial.
Hacemos una segunda pausa. Al volver como parte de nuestro recorrido digital hablaremos de China. Insta a Estados Unidos a poner fin al bloqueo en contra de Cuba. Volvemos con esta y más información. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar nuestro recorrido digital. Hoy lo hacemos con el portal de la casa, con Telesur. Nos cuenta, China insta a Estados Unidos a poner fin al bloqueo en contra de Cuba. De acuerdo con nuestro portal, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó a Estados Unidos a escuchar el llamado de la comunidad internacional y poner fin de inmediato al bloqueo económico, comercial y financiero en contra de Cuba. El titular de la cartera señaló que durante más de 6 décadas, Washington ha mantenido sanciones que violan gravemente los propósitos de la Carta de la ONU y las normas básicas de las relaciones internacionales. La vocera destacó que estas acciones vulneran el derecho de Cuba a la supervivencia y el desarrollo, agravando recientemente la crisis energética de la isla. Avanzamos con Sputnik Mundo, que reseña: este es el factor que impulsará a la economía global este año, según el Fondo Monetario Internacional. La inteligencia artificial será uno de los principales motores del crecimiento económico mundial durante este año, de acuerdo con la actualización de julio del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, que señala que la rápida adopción de esta tecnología está impulsando la inversión, la productividad y la actividad económica en distintas regiones del mundo. El organismo mantuvo prácticamente sin cambio sus previsiones para la economía global y estimó que el Producto Interno Bruto crecerá 3% en 2026, apenas una décima menos que en su proyección de abril para 2027, elevó su expectativa a 3,4%, aunque ambos niveles permanecen por debajo del promedio observado entre 2024 y 2025. Avanzamos con el portal Prensa Latina, que reseña: alertan sobre creciente déficit fiscal en Panamá. De acuerdo con el economista y profesor de la Universidad de Panamá, Víctor Hugo Herrera, el más reciente informe del Ministerio de Economía y Finanzas confirma el estrecho margen de maniobra de la administración para ejecutar su política fiscal al mantener un esquema de financiamiento del gasto mediante el endeudamiento. El reporte indica que los ingresos totales del gobierno central alcanzaron $3.568 millones hasta mayo, cifra superior en 315 millones respecto al mismo periodo de 2025, cuando sumaron 3.252 millones. Y para finalizar nuestro recorrido digital lo hacemos con Hispan TV, que nos muestra: Fondo Monetario Internacional, precios del petróleo no volverán a niveles previos a la guerra. Uli Kozak, directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional, presentó un panorama preocupante para el mercado energético, enfatizando que el escenario de un retorno inmediato a las condiciones pacíficas previas a la guerra no contempla las previsiones de la institución. La funcionaria del organismo global afirmó que incluso con la posible mejora del tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz a partir de mediados de julio, los precios del petróleo no volverán a los niveles previos al inicio de las operaciones estadounidenses e israelíes en contra de Irán. Llegamos así al final de esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le invito, por supuesto, a seguir en la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosa. Nos vemos un poco más adelante. Hasta entonces.